Amigos, muy buenas noches. Hoy empezamos un segmento distinto, nuevo, el bueno, el malo y el feo. Así es, esperemos que sea del agrado de ustedes, que puedan participar con sus preguntas, que podamos conversar acerca de esto que nos apasiona, que nos gusta y que ha marcado nuestras vidas: la salsa, la música del Caribe, esa que tuvo su epicentro quizás en los años 70 en Nueva York, pero que también tuvo la base rítmica cubana, el aporte puertorriqueño, dominicano, en fin, todo ese crisol de sonoridades que sobrevive felizmente hasta hoy. Nos acompaña Daniel Álvarez, fundador de Salserísimo Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Daniel? Y Rigoberto Villalta, un conocedor, experto en todo este escenario de la música latina. Buenas noches, Rigoberto. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado su domingo? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal fin de semana, Daniel? Tranquilo. Preparando las cosas, escuchando para música, cuidándose porque la pandemia todavía está por ahí en cada esquina, lamentablemente. Sembrando terror, pero esto es complicado. Pues, hay que cuidarse nada más. Lo único que nos queda es ser responsables y cuidarnos. Distanciamiento, lavado de manos y mascarilla. Y hay que insistir en esto, siempre repetirlo. Es importante. Importantísimo, Rigoberto. Bueno, el tema que hoy nos reúne es: ¿cuál fue la mejor década de la salsa? Ahora, yo calculo que podríamos hablar de escenarios, porque probablemente si en Nueva York fue una década X, capaz en Perú fue otra, y en Colombia fue otra, y en Venezuela fue otra, y en Puerto Rico, no lo sé. Pienso que además ya nuestros amigos internautas, quienes están siguiendo Salserísimo, van a empezar a dar sus propias opiniones, y eso es bueno. Incluso vamos a poder leerlas quizás en algún momento, no sé ya si en este programa o vamos calentando motores para si en el segundo programa lo hacemos así mucho más interactivo todavía. Rigoberto, ¿cómo empieza esto de la salsa? ¿Cómo estalla esto teniendo recordemos los años 50 con ce boom del mambo, y luego los años 60 la pachanga, pero finalmente el apogeo de la salsa es los 70, los 80, estamos viviendo? Cuéntanos un poco desde tu percepción. Bueno, estaba recordando algo que dijo nuestro amigo Carlos Loza, que en paz descanse, que según él, lo decía un modo irónico, pero no exento de verdad, que uno de los padres de la salsa fue Fidel Castro, porque justamente a raíz de la Revolución Cubana, la música cubana, que era la dominante y la referencia para los que se dan esta expresión, fue bloqueada, ya por razones políticas que todos conocemos, lo cual entonces implicó un traslado del centro de la música a la ciudad de Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Era mucha gente. Y en Nueva York existía una gran colonia de latinos, básicamente puertorriqueños, de la década del 30. Y ya en Nueva York se hacía música afrocubana. Recordemos que ya de los 40 tenemos a Machito, tenemos a Tito Puente y a Tito Rodríguez, a Don Aspiazu, a Gilberto Sucharanga y una serie de personalidades que ya trabajaban la música cubana, pero desde la ciudad de los rascacielos. Entonces, producido el bloqueo a la música cubana, no hubo mayor dificultad en que el centro de operaciones se trasladara de la isla a la ciudad de Nueva York. Ahora bien, en la ciudad de Nueva York, precisamente, como ya había un negocio de la música afrocubana, habían ya compañías de discos establecidas en la ciudad que comercializaban esta expresión. Las compañías básicamente eran Tico y Alegre, que ya habían ganado un lugar en el mercado y de una u otra forma difundían esta música, aunque todavía circunscrita básicamente a las comunidades latinas de Estados Unidos, y a su vez era exportada a las capitales principales de América Latina en las cuales se gustaba esta música. Entonces, sin embargo, este traslado de Cuba a Nueva York también implica una crisis en la difusión de la música, porque al tema netamente comercial, producto del bloqueo, hay también que sumar el surgimiento de nuevas expresiones musicales. Estamos en los 60s, estamos en el nacimiento industrial del rock como expresión cultural, y
esta nueva expresión fue ganando adeptos entre la juventud, lo cual resta al público que gustaba de la música afrocubana, resta posibilidad de seguir escuchándola. Entonces, ¿qué pasa? Los músicos se ven obligados a acomodar la expresión musical afrocubana a las exigencias del nuevo público. Dicho de otra forma, americanizar la expresión, quizás cantarla en inglés para hacerlo más accesible. Y ahí surge pues la famosa época del Boogaloo, la época del Chingaling, del Patapata, del African Twist, que fueron expresiones en las cuales el son tradicional cubano se aplana, se relaja la clave, se canta en inglés y se hace más accesible al gran público americano. Paralelamente a esta vertiente del Boogaloo, que tuvo gran aceptación comercial en el corto periodo que duró, pues hablamos del 6-6 al 6-8, también los músicos trabajan una variante no tan comercial, pero más bien experimental, que fueron las famosas descargas jazzísticas, que sin embargo ya tenían un antecedente en la Cuba de los 50, básicamente con Peruchín y con el gran Cachao López. Todo este conglomerado musical fue perfilando durante los finales de los 60 que la única salida para los músicos como plataforma para enfrentar la nueva década vendría a ser el son. La salsa, como expresión musical y como etiqueta, tuvo como vehículo musical, como nomenclatura, el son. La salsa no se fue por el camino de la guajira, o el mambo, o el cha-cha-cha, o el merengue. Se privilegia el son, porque el son es una expresión más maleable, más permeable, y que permite un mejor desarrollo de esta nueva propuesta que pasó a llamarse salsa. Y el principal innovador y difusor de esta nueva propuesta no fue otro que Eddie Palmieri, que él trabajó ya un son tradicional cubano, pero con elementos fundamentales que lo diferenciaban de lo anterior. Montunos largos y hirientes, agresividad y sobre todo la irreverencia, porque ahora la música, como diría César Rondón, ya no se ejecutaba en función del baile, ahora la música se haría en función de la esquina, en función del barrio, y ahí es donde nace la salsa, en el barrio de Nueva York a comienzos de la década del 70, sin olvidar que estamos hablando de una época con muchos estímulos sociopolíticos, intelectuales, religiosos. Guerra de Vietnam, Woodstock, El hombre llega a la luna, liberación sexual, la píldora, es decir, una serie de circunstancias que de una u otra forma afectaron la salsa. Y si todos los elementos pues sumados al vigor comercial con que se enfrenta la expresión, dieron como resultado pues para mí la mejor época que fue de los años 70. Rigoberto, si tuviéramos que mencionar algunos nombres de algunos referentes en esta etapa pre-salsa, ¿a quiénes podríamos destacar? En la pre-salsa, a Eddie Palmieri, ¿no? Claro, está Eddie Palmieri, incluso está Eddie Palmieri pues desde el comienzo con... La irreverencia de Palmieri viene desde el momento en que él acude a un formato musical nada convencional para la época. Sección de ritmo, 2 trombones y una flauta, que nunca se haya visto ese formato musical. Y los trombones, que son un instrumento sinfónico, eran arreglados de manera que sonaban roncos, sonaban agrios, sonaban desafinados si quieren decirlo, pero era el sonido justo del barrio. La música ahora traducía el sonido de la calle. Y el arreglista de los trombones del maestro Palmieri no fue otro que el gran Mario Rogers, un sonido característico y típico de los trombones. Y eso fue lo que trabaja Palmieri durante la década. Otro referente de la época fundamental fue la pareja de Richie Ray y Bobby Cruz. Es fundamental también en una salsa agresiva, una salsa vigorosa, una salsa en la cual se explotaban los solos. Hay que recordar los fabulosos solos de Richie Ray en el piano, o los solos de su timbalero Mike Collazo, o los solos de su trompeta Chaparro o Doc Chitan. Otro elemento fundamental viene a ser Joe Cuba, que también merece especial atención porque Joe Cuba era un sexteto, no había vientos. Lo que estaba a cargo de los vientos lo reemplazaba un vibráfono, que era el famoso Compay Tomás. Hacía un vibráfono, pero esa carencia de vientos a la que estaba acostumbrado Nueva York, porque recordemos,
un par de años antes nada más de Joe Cuba, todavía estaba en vigencia y con toda su sonoridad Tito Puente, Tito Rodríguez y Machito, que eran big bands. La gente acostumbraba a un sonido agresivo, a un edificio sonoro, y de repente, ¿cómo es posible que un sexteto con un piano, ritmo y vibráfono se impusiera? Era justamente por ese toque irreverente y agresivo, que ya esa malicia que tenía Joe Cuba y que se tradujo pues en la voz del gran Cheo Feliciano. Estos son básicamente los elementos y los personajes que cocinaron la pre-salsa. Lamentablemente, pues en los 70s, entrada la época de salsa, por ejemplo, no sobrevive a esto Joe Cuba, ¿no? Joe Cuba era el recuerdo de los 60s. En los 70s, a pesar que Cuba siguió grabando, lamentablemente, pues circunstancias extramusicales quizás determinaron que fuera cayendo su popularidad. Y ahora, y en ese escenario, justamente pre-salsa, como lo menciona Daniel, ¿qué papel crees que cumplió Mon Rivera? Mon Rivera viene de atrás, de la década de 50. Mon Rivera, él comenzó con Moncho Leña en Puerto Rico, sí. Pero ellos trabajaban básicamente la bomba y la plena. Claro, aunque Mon Rivera ya es un antecedente en el arreglo de los trombones en sonido ronco. Claro. Justamente. Por ejemplo, incluso a pesar de que no están los créditos, hay un famoso long play de Seo Alegre, ¿Qué gente averigua? ¿En qué gente averigua? Del año 61, ahí figura el famoso tema Lluvia con Nieve, que también tiene su doble sentido, como ustedes entenderán, porque esta música no está exenta de singularidades picarescas, ¿no? Y Lluvia con Nieve, los trombones no son otros que Barry Rogers y José Rodríguez, según he leído por ahí, y es un sonido parecido, parecido a Eddie Palmieri, ¿no? Era sonido ronco, agresivo, y esas, insisto, esas letras irreverentes, letras que hacen alusiones a cosas que no se deben hacer. Porque esa era la salsa, era el espíritu de confrontar, era el espíritu irreverente, era el espíritu así de sacar la lengua al sistema, ¿no? Esa es la salsa. Y ahí la importancia de Mon Rivera. Lamentablemente también Mon Rivera también tuvo sus 15 minutos de fama, también por su vida personal. Incluso ya entrada la salsa, el año 75 Willy Colón rescata a Mon Rivera, que tenía problemas por sus cuestiones personales, y graban un famoso disco, Se Chavó el Vecindario, como en el año 75 para el sello Vaya, y Mon Rivera vuelve a estar en el escenario. Lamentablemente volvió a las malas andadas y bueno, falleció el año 78 también, y salió un disco póstumo, Forever, justamente. Claro, pero como grandes personajes de la música, de la escena latina, que lamentablemente pues también perdieron la vida en circunstancias que lamentablemente se pudieron haber evitado quizás. Ahora, justamente luego, tras escuchar estos antecedentes que nos cuentas y hasta hoy, en el 2020, ¿qué es lo que te convence que finalmente termines afirmando que la década del 70, no 80, no 90, la década del 70 es la década de apogeo de la salsa y la que más te gusta, por lo menos en lo personal, porque seguramente deben haber pues generaciones, muchachos que piensan que los 80 o los 90, o que Jerry Rivera, o que los adolescentes, o que Cervantes y Florentino, bueno, finalmente yo creo que cada generación vive con lo que escuchó en su niñez, o sus influencias, y eso pues también es importante, ¿no? Pero tratando de salir de ese escenario y buscando la objetividad tan difícil a veces, pero que apuntamos a eso, ¿qué podría ser contundente para que coincidamos o que la conclusión sea que la década del 70 fue la mejor etapa de la salsa, Rigoberto? Para mí en la década del 70 pues, confluyeron dos circunstancias que siempre fueron difíciles para la industria de la música. Por un lado, la venta, lo comercial, y por otro lado lo artístico, la calidad de lo que se hace. Y durante los 70 estas dos variantes fueron juntas. Se hacía buena música y era música que se vendía, música comercial. Y esto obedeció para mí a la política de producción que tuvo la compañía Fania. Una compañía que desde el comienzo tuvo claro lo que quería hacer. Fue una compañía manejada como una empresa
¿no? Con todas las reglas del marketing y de la estrategia de producción. Se hizo un proyecto para producir un producto que fuera bueno, llegó a la gente. Y eso fue la salsa, eso fue la Fania, con gran impulso comercial. Se invirtió en películas, se invirtió en programas de televisión, se invirtió en radio, se invirtió en revistas, hubo mucha propaganda, se tenía mucho cuidado en la grabación, se tenía mucho cuidado en el empaque del disco, en la carátula, en la foto, en la presentación. Se tuvo mucho cuidado con esos detalles, se tuvo mucho cuidado en escoger los mejores arreglistas. Se tuvo cuidado en escoger al que quizás sea el mejor compositor de todos los tiempos en salsa, que fue Catalino Curet Alonso. Al respecto, ustedes chequean cualquier disco de Fania en la época y en cada disco hay por lo menos un tema de Curet Alonso. Es increíble, es increíble. Había una visión comercial y había, lo principal, buenos músicos y buenos cantantes. Y eso determinó pues una producción pues que después de 40 años la apreciamos hasta el día de hoy. Nos parece increíble que uno escucha un disco ahorita de Roberto Roena y le parece increíble que esto se haya grabado hace 45 años. Y se ha grabado, y parece grabado el día de hoy. Incluso innovaciones en técnicas de sonido, en una época en la cual no había computadoras, en una época en la cual, como contaba John Fosti, todo se hacía con cintas, y las cintas se cortaban con tijera y se pegaban con scotch. Es increíble. Es increíble, es increíble. Y ahí está, pues, como evidencia de lo que digo, pues, hay una producción de discos. Solamente en los 70 se ha calculado, en esa década, habrán salido, pues, entre todos los sellos, habrán salido, pues, no exagero, un promedio de 1000 on plays, 1000 producciones, en un periodo de 10 años. Y todo todavía no lo acabo de escuchar. Porque no solo era Fania, si bien era la mayoría del mercado, pero teníamos también otros sellos. El sello Salsol, el sello Toboga, el sello Zar, el sello Guajiro, sellos chicos, ¿no? Pero que de todas maneras también tenían su participación en la industria. Claro. Pero básicamente Fania fue la que piloteó el llamado boom de la salsa. Porque Fania fue la primera compañía que apostó por hacer una película. El año 71, la famosa película Nuestra Cosa. Cuando en esa época hacer una película era algo, no es como ahora que uno hace una película no de mayor costo. Hace 50 años era un costo millonario. Si es una película. La Fania fue la primera compañía que hizo un concierto de salsa en un estadio. Antes a nadie se le había ocurrido hacer eso. El famoso concierto de Yankee Stadium. La Fania fue la primera orquesta de música latina que viajó por todo el mundo. En su momento, en los 70s. África, Europa, Japón. Y todo está grabado y filmado. Hubo una gran difusión, un gran impacto publicitario que se manejó, lo cual obviamente también tiene sus bemoles. No todo el mundo es orégano, como se dice. También hay muchas críticas a Jerry Masucci como dueño de la compañía. Sí. No se pagaban regalías y bueno, y en tal sentido vale mucho lo que sobre él decía Rubén Blades, es verdad. Y justamente a raíz de que Rubén Blades empieza a exigir sus derechos, viene pues el desbande en la compañía pues en la década del 80. La gente empezó a irse. Se va Cheo Feliciano, se va Willy Colón, se va Roena, se va Larry Harlow, porque se dieron cuenta que los están engañando. Esa es la verdad también. La cosa hay que decirlas. Porque como decía, Masucci le decía a Rubén Blades que su disco Maestra siempre se han vendido 100.000 copias nada más. Y Blades le decía, ¿qué? No puede ser. Si ese disco se escucha en toda América Latina. Siembra, incluso en el Perú, acá en nuestro país, tuvo 4 ediciones. Lo sacó Infopesa, lo sacó Sono Radio, lo sacó IMSA y lo sacó Discos Hispanos. Increíble. El único disco que en el Perú ha sido editado por 4 disqueras distintas ha sido Siembra. Es posible que ese disco lo haya vendido, pues, por favor. Claro. Ahora, mientras eso ocurría en Nueva York, ¿qué estaba pasando en Venezuela, en Puerto Rico? ¿Sientes que ese rebote sonoro de Nueva York también pues pegó con fuerza en eso? Porque aquí en Perú realmente fue, si bien en los 70 el tema de los bares, los mundialistas, etcétera, estos espacios de baile, entendemos que es en los 80 la explosión, ¿verdad? Con los Salsoro, por lo menos comercialmente y económicamente y de manera masiva. Y ya en el 86 y 87 con la salsa sensual y etcétera, ¿verdad? No, en Venezuela y en Puerto Rico siempre estuvieron, incluso Panamá, incluso estuvieron siempre a la par que Nueva York en lo que es salsa. No tanto así Colombia. Hay que recordar que la Fania va a Colombia recién en el año 80. La Fania Austral no va a Colombia en su época de auge, 73, 74, 75. Va a Venezuela, a Colombia recién en el año 80.
famoso que está el concierto grabado por ahí incluso. Claro. Pero Venezuela siempre fue marcado la salsa. Y por ello mismo en Venezuela hubo muchas orquestas muy buenas de salsa. Bueno, hablando, aparte de la dimensión y Oscar de León, tenemos pues al Trabuco venezolano, tenemos a Candelita Medina, tenemos a la Orquesta de la Renovación, Ray Pérez y así es, y los Dementes, claro, Federico y su combo, obviamente. Este personaje también, Perucho Torcato, Perucho, que el compositor, le vamos a ver un poco. Sí. Me cantó la voz, claro. Y aparte que en Venezuela Fania era distribuida por una compañía del Palacio de la Música. Que era dirigida por Ernesto Aue, que también era muy amigo de Ras Mercado y R. Masucci. Y a eso obedecía, aparte, el boom del petróleo en Venezuela en esa época, que determinó que todos los discos de Fania se editaron en Venezuela. Los únicos dos países en los cuales se editaron los discos de Fania, igual que en Nueva York, fueron Venezuela, por el Palacio de la Música, y en Panamá, porque incluso en Panamá Fania puso una empresa, Fania Records de Panamá, que prensaba los discos de Fania en Panamá también. En Puerto Rico obviamente venían los discos americanos, ¿no? Y que en América Latina eran las disqueras nacionales las que licenciaban el sello, ¿no? Para que fuera editado. Pero aquí en el Perú sí, pues como tú bien dices, acá la salsa se pone de moda recién en los 80, porque hasta los 70 acá la salsa tenía el San Benito de música de malandros, música de choros, de música del pueblo, del Callao, los Barros Altos, el ring, magreña, era música mal vista, música discriminada. Eso es verdad. Y todo cambia con Rubén Blades. A Rey Pedro Navaja, recién acá la clase media levanta la oreja para escuchar esta música. Esa es la verdad. Antes de Pedro Navaja y Rubén Blades, se escuchaba solamente en los barrios, en los bares, en las esquinas. Pero no se escuchaba en la clase media. No, además la llegada, sí. La salsa no se escuchaba. En la salsa, en televisión no había, en la televisión no había noticias de salsa. En la prensa no salía nada de salsa. Si acaso una nota chiquita, y paro de contar, en la década de 70. ¿Sí, la verdad? Recién en los 80 ya incluso en la prensa salen páginas especializadas. Carlos Loza, Caribe Soy, Ramiro da Silva, Sánchez Hernani, ¿no? Lo que escribía Agustín Pérez Aldave, las crónicas de Eloy Jaure, recién en los 80. ¿De qué etapa de los 80 estamos hablando? Entonces, todo esto viene a raíz de septiembre del 83. ¿Por qué digo esa fecha? Acá el boom de la salsa en el Perú comienza a raíz de que Maestra Vida se empezó a pasar los días sábados en Canal 9. Esa es la verdad. Se empezaron a pasar vídeos de salsa acá en el Perú, lo que antes no existía. Sí existía ocasionalmente, o no, la verdad. De vez en cuando el Canal 7 pasaba una que otra cosa. Yo recuerdo haber visto en Canal 7 en los 70 Cedric Palmieri y Manuel Quintana, por ejemplo. Cosas raras, sí había, pero masivamente fue Rey de Maestra Vida. Claro, pero además tenía su antecedente en la radio, ¿verdad? En la frecuencia modulada también. Claro. Y además, en esa época, el doctor Delgado Aparicio creo que tenía ciertas conexiones con la compañía Sonor Radio, que en esa época ya representaba acá a Fania. Y empezaron a salir acá, al menos en sus inicios, Sonor Radio prensó acá buenos discos en la época. Se prensó acá Maestra Vida, increíble. Salió acá Maestra Vida y Carátula Doble, Gatefold. Salieron acá el disco. Lo que yo creí que el disco no iba a salir acá. Salieron muchos discos importantes en esa primera época de Sonor Radio, ¿no? Hasta el 83, 84. Pero además... Y aparte, pero pues... Además Perdón, me dices. Sí, pero además esos primeros momentos de la salsa tratando de llegar o de impactar de manera masiva en los peruanos, también eso explicaría también por qué el estadio de Alianza Lima, que recibió a Johnny Pacheco, al Conjunto Clásico, pues no tuvo la pegada necesaria. Incluso cuando hemos entrevistado a los cantantes del Gran Combo, ellos nos cuentan que la primera llegada que ellos tuvieron acá, que incluso se presentaron en el Selvo Carbajo, en el Callao, tampoco tuvo no congregó a la gente que luego sí, pues, en el año, en los 80, en la Feria del Hogar, o en las presentaciones de ellos, en la Feria del Hogar sí, pues fue una cosa ya impresionante, de mucha conexión con el público. Lo que pasa también aquí hay una cosa, pues, Pacheco Casanova viene en aquel año 79, Conjunto Clásico, cuando la salsa en el Perú no estaba de moda. Cuidado. El Gran Combo viene acá el mismo año que viene Willy Colón y Rubén Blades por segunda vez, que fue el año 81. Estamos todavía recién en los inicios de Maestra Vida.
Claro. Todavía la salsa era boom, me reitero. El año 83 comienza acá el boom verdadero de la salsa. La fiebre de los salsórmos, la fiebre de las orquestas nacionales que grababan. Orquestas nacionales que grababan, la Fragua, la Clave, la Progresiva, la Agresiva de Urbano Goya, empiezan a grabar en el Perú. Claro. Y la famosa Sarabao Stars, claro, que graba para el señor Virrey, famoso. ¿Y qué era lo que la traigo yo? ¿Qué era principalmente lo que sonaba en esos momentos en la radio peruana, Rigoberto? O sea, ¿sonaba la salsa tradicional o ya empezaba a sonar un poco de la salsa sensual? Sensual, estamos hablando todavía del 86 para adelante. Estamos todavía año 83. Hasta ese momento todavía se escuchaba en la radio Juanito Alimaña, por ejemplo. Hace 10 años. Se escuchaba Tremendo Trío, Celia Cruz con Barreto y Adalberto, ¿no? Por decirlo, ¿no? Se escuchaba El Rey de la Puntualidad, Héctor Lavoe. Se escuchaba el tema Lo que pide la gente, o Por eso yo canto salsa, de la Fania. Se escuchaba en la radio. El tema, ¿ustedes se acuerdan cuál era un tema? Ocairí. Claro. Orlando Pabellón. Sello Fania. Exacto. El sello Fania, el hombre trompeta de oro. Se escuchaba Celia Cruz con La Dicha Mía, se escuchaba Richie Ray con Timoteo, con Los Fariseos. Se escuchaba todo el catálogo Fania en esa época. Hasta el 8.3, 8.4 se escuchaba. Ya a partir del 8.5 entra, por ejemplo, con fuerza ya el 8.6, ya después de Santiago, entra con fuerza Frankie Ruiz. Frankie Ruiz ya con una balada en salsa, pero más tirada al sonido puertorriqueño. Que cuidado, por ordenarnos un poco. Si bien la década del 70 es la más prolífica en producción y calidad, para mí la mejor en lo que es la salsa, no hay que descartar la primera mitad de los 80 en Puerto Rico. En Puerto Rico también se consolida una vanguardia musical con gente como Tomo Olivencia, Willy Rosales, Boy Valentín, gente nueva como Rudy Jado, gente nueva como la Orquesta Mulense, que empiezan a trabajar un sonido puertorriqueño, pero que sin embargo tuvo una vigencia muy corta, porque viene la balada en salsa que impulsa la compañía TH de Tony Moreno, y en ese momento, pues, después del impacto que fue Eddie Santiago tenía un gran problema. Fue una moda muy fugaz, porque no tenía voz tampoco. Uno escucha los discos de esa época y era una orquesta bastante débil, los arreglos, una orquesta bastante... Justamente a raíz de eso fue que el maestro Willy Rosario consolida el término salsa monga. Era una música... En cambio, con Frankie Ruiz, siendo balada en salsa, era una propuesta mejor hecha. Una buena orquesta, una buena grabación y un cantante que sabía soñar, al menos. Porque también, ojo, Frankie Ruiz venía de atrás de la orquesta de Tommy Olivencia. Y claro. También un tema que venía de atrás también, por más que Tommy Olivencia haya tenido durante su trayectoria musical varias etapas, a veces contradictorias, sin embargo, tiene pues el beneficio de la veteranía. Entonces, en su orquesta había ciertas exigencias que tenía que cumplir un sonero. Sino que el tema también pasaba por los arreglos, ¿verdad? O sea, porque si se pone de moda el tema de las baladas en salsa, no es que Tommy Olivencia ni Willy Rosario no lo hayan hecho, sino que ellos lo hacen, pero lo hacen con arreglos totalmente distintos. Claro. Que ya forman parte de su identidad y que hace que los salseros tradicionales también de alguna forma los puedan aceptar, ¿no? Claro. Mira, Daniel, yo he hablado con muchos músicos de afuera y de acá, y cuando hablamos de salsa, lo que ellos primero anotan que es, dicen los arreglos. Es lo primero que les llama la atención, uy, qué buenos arreglos, le dicen. Así es. Es la revista. Cuando es la buena salsa, un músico inmediatamente se interesa en los arreglos. Y hay un documental que lo tengo, que no me acuerdo ahorita el título, que entrevistan a varios músicos, justo a raíz de la balada en salsa, que es la época del enfrentamiento entre la tradicional y la balada en salsa. Y Louis Kahn dice una cosa, ¿no? La música de antes tenía más dificultad en los arreglos. Eso es cierto. La música de antes, los arreglos eran más difíciles. Incluso hay arreglos tan complejos que se hacían en el estudio que después no se pueden hacer en vivo. Porque era tal grado de complejidad. Y usted dirá, ¿esto por qué? Porque también en los 70s, en los 80s, el producto final era el disco. Lo que se vendía era el disco. El artista se hizo millonario por el disco. Ahora no, ahora es el concierto. El concierto antes era lo accesorio. Vendía el disco. Entonces el producto era el disco. Había que hacer el disco perfecto. A veces es tan perfecto el disco que no se podía hacer en vivo, lamentablemente. Y eso le pasó mucho a la Fania.
Pero además esos arreglistas, pues Rigoberto, ¿no? Luis Ramírez, Marty Scheller, o sea, en realidad era un trabajo, José Febles, ¿no? José Madera, Luis García, José Luis Cruz. Uy, increíble. No, realmente. Y los trabajos que hizo de balada en salsa, por ejemplo, Luis Ramírez, Rey de la Paz, muy bueno. Noche Caliente. Por ejemplo, y aparte de Noche Caliente, lo que hizo con Rey de la Paz, Predacción de Caimán. Claro. Son muy buenos discos. Exacto. Mira, son muy buenos discos, balada en salsa, pero hay la diferencia. Y hay solos, hay una estructura más compleja. O sea, se busca hacer, el buen músico busca hacer las cosas de la manera más difícil, porque de la manera fácil lo hace cualquiera. O los discos de Rigoberto, Luis Perico Ortiz, también. Roberto Lugo, etcétera. No, sí. Cosa brutal. Ahí se aplica, el doctor Eduardo Aparicio acuñó una frase para referirse a Iraquere, pero yo también la utilizo para referirme a cualquier buena orquesta. La ejecución, una buena orquesta significa la ejecución de la música en su más alto grado de dificultad. Eso es verdad. Porque fácil lo hace cualquiera. La cosa es hacer una cosa preparada. Claro, esto también depende del público al que va dirigido. Claro. Estamos ahorita en una época totalmente distinta. Yo no creo que a un muchacho le interese mucho un arreglo muy complejo. No creo que le interese. Y esto empieza a mediados de los 90 hacia adelante, ya la música se vuelve, bueno, casi como todo en la sociedad, todo es más light, todo es más plástico, usar y botar. Eso también. No, ¿no? Y también hay un factor, pues acá, ante el agotamiento tanto de la salsa clásica neoyorquina, como la primera salsa puertorriqueña de los 80s, como la balada en salsa, después dimos la vuelta y regresamos a Cuba. Buenavista Social Club. Ahí la gente redescubre Cuba. Lo que los miramos hemos sabido toda la vida, porque nadie ha dicho que la salsa es un ritmo. Willy Colón siempre dijo, y lo dice en la contracarátula de su disco Demasiado Corazón, salsa no es un ritmo, salsa es un concepto. Claro. Y el maestro lo dice porque yo escucho en la radio, escucho gente o escucho músicos de ahora que dicen el ritmo de salsa no existe. El ritmo es un guaguancó, puede ser un son, una guaracha, una bajina, un mapa, lo que tú quieras. Ese es el ritmo. Pero acá hubo una confusión en su momento sobre estas cosas, sobre todo en Cuba. En Cuba se espantaron en los 70, no, salsa no es la música nuestra, que nos han robado. Y no era eso tampoco. Porque uno escucha, y me remito a la prueba, pónganse la versión El Granero Moderno de Celia Cruz con La Matancera. Y pónganse la versión El Granero Moderno de Celia Cruz con Johnny Pacheco. No es lo mismo. No es lo mismo. Uno dice, este es diferente. No es lo mismo. Uno es son o guaracha, el otro es salsa. Porque es distinto. Es otra cosa. Son los arreglos, es la interpretación. Es la mayor dificultad en la interpretación, en los arreglos. Por ejemplo, hay una prueba así para mí, de las muchas que hay de la dificultad de la salsa. Incluso eso lo vi en internet. Sacan solamente un pianista hace los arreglos de piano del tema El Nazareno de Mel Rivera. El tema El Nazareno de Mel Rivera, que está en el on play Traigo de Todo, el pianista y arreglista es Javier Vázquez. Así es. Entonces hay un muchacho, no me acuerdo su nombre, que solamente él sale haciendo la parte del piano. ¿Ya? Y es una dificultad increíble. No es no es el montonito, es una cosa, es otra canción, parece. Y yo ahí pensaba la manera, ¿por qué el músico se complica la vida en hacer algo tan difícil en vez de hacerlo fácil? Porque ese era también el espíritu de la época. ¿Por qué hacer las cosas fáciles si las se pueden hacer difíciles? Porque fáciles las hace cualquiera. Totalmente. Es un buen ejemplo en internet de eso. No sé quién va a buscarlo ahora. Hacen el solo de piano, como dice el tema de Nazareno, nada más. Es increíble. Es increíble. Era otro tiempo. Bueno, y regresando, llegan los 90s, bueno, ahorita Social Club, se redescubre Cuba, ¿no? Pero el gran problema para mí en este redescubrimiento de la música cubana es que la música se ha vuelto a encasillar. La música es para bailar, para el fin de semana y tomarse una cerveza. Eso es lo que yo no me gusta de ahora. A diferencia de la salsa de antes, que uno sí tomaba la cerveza, pero escuchabas la música y la entendías y la comprendías y te hacía pensar. Salsa consciente, como decía Rubén Blades, eso ya no existe. Todo es más light, pues, mis queridos amigos. Todo es plástico. Claro. Y la música no se escapa a eso, pues, es signo de los tiempos.
Claro. Ahora, recordemos que del 2000 hacia adelante aparece la propuesta de Oscar Hernández con Spanish Harlem, ¿no? De tratar de regresar, de volver a la tradición. Es difícil ahora porque ya las disqueras no están con ese trabajo de marketing de antes, y además pues ya el escenario cambió, están las redes sociales, ya las producciones en sí no son las que los músicos buscan, sino los singles, el temita, la canción para pegar y ver si hay alguna respuesta del público, que lo tienes casi de inmediato, te va a decir si le gustó o no, por las compartidas, etcétera, o por las vistas en YouTube. Pero sin embargo hay músicos que han tratado de apostar todavía por la música brava, lo que nos gusta. Tenemos el regreso de Narváez, ¿no? Hace algunos años sacaron nuevamente una producción. Y los conciertos en Medellín con la leyenda viva de la salsa, que reúne año a año a 9.000 personas, 8.000 personas que van desde todos lados a buscar esa salsa que se gestó sobre todo en los años 70. Es que, así como hablábamos un momento que cambió la gente, cambió el público, también cambió la industria. Y yo siempre lo he dicho, lo repito como loro a cada rato. El año 89 hay un hecho muy importante. La Sony compra la Columbia, la CBS, la compañía de discos. A partir de ese momento pasó a ser Sony Music. Para los nuevos directivos japoneses el tema es sencillo: ¿qué vende y qué no vende? Vende, lo apoyamos; no vende, no existe, se acabó. Eso es todo. Y la música ahora entra por los ojos. Si no hay videoclip, no hay tema. La música entra por la pinta. Si el pata no es bonitío o la chica no tiene buenas piernas, no se hace el video, porque no sabe vender. Así es. Así es. De eso también habla, hay un artículo muy interesante en Herencia Latina de Tommy Muriel sobre ese nuevo manejo de la música ya en los tiempos actuales. Lamentablemente la música es un producto en el cual lo que importa es vender. Y en segundo nivel, en segundo plano está vender, y en tercero, vender. Nada más. Y estamos en el 2020, del 2010 al 2020, ¿rescatas algún nuevo trabajo, músicos que están haciendo? Por ejemplo, hay una nueva generación en Puerto Rico, Pete Periñón, Luisito, está el muchacho Otero, claro. Iván Vega, el Día Nacional de la Salsa que trata de generar algún tipo de... Son esfuerzos loables, dignos de aplauso, pero ya no es una tendencia. Lamentablemente, ya no es masivo, no es mayoritario. Bueno, sí, eso es verdad. Está dirigido a nosotros, eso, a los que nos gusta. Al gran público ni saben. Por ejemplo, los productos también a destacar de Tommy Zucker, ¿no? Que ha ganado 2 Grammys, 2 Latin Grammy, ¿no? Importante. Que yo creo que él lo que trata también es de redescubrir un poco esta música, porque la fusiona, ¿no? La fusiona con ritmos un poco modernos, como para jalar a gente joven, ¿no? Yo creo que finalmente esa es la intención de él, y que, quién sabe, de repente en eso puede estar en que más adelante la salsa pueda tener un resurgimiento. No creo que al nivel de lo que se hizo antes, pero algo puede pasar. A ver, mira, estimado Daniel, ¿qué pasa? Uno como coleccionista pues ha recorrido bastante calle, y yo he estado en casa de gente ya mucho mayor, en la casa de los famosos tangueros, coleccionaban tangos, o los criollos, o los mamberos, cada quien en lo suyo, cada quien con sus colecciones, su conocimiento y sus respectivos ejercicios de nostalgia respecto a lo que les gusta. ¿Qué es lo que pasa? Pues cada quien también, la música, de acuerdo a mí, yo me gusta esta música porque he crecido con esta música, es mi vivencia, es la memoria de mis sueños, parafraseando al Gato Barbieri, eso es. Entonces, es igual, para mí, cuidado, quizás la expresión musical después de la salsa que tuvo mayor difusión en el mundo fue el mambo. El mambo y una música muy bien hecha, fabulosa, porque Pérez Prado no es solamente el mambo número 8, no es con el mambo. Pérez Prado es mucho más. Pérez Prado es cosito para bongo. Ese es Pérez Prado, por ejemplo, ¿no? Pero igual, tuvo su momento y se acabó la moda porque también se acabó la gente. Y la gente que escuchó el mambo ya, la mayoría están pasando, como diría Rubén Blades, se están mudando de barrio. Y quedó ahí. Veo un poco complicado, porque la música para ser popular tiene que responder a la exigencia y necesidad de ese público en ese momento. Y hoy en día tenemos un público a nivel mundial, no solo del Perú, a nivel mundial, que está en otra onda.
está en la onda del teléfono, en la onda de lo impersonal, en la onda de mi mundo soy yo estoy en mi cápsula, el resto no me importa, porque también la salsa es compartir, el baile es compartir, el conversar es compartir, el escuchar un disco con un amigo o comentar una carátula de un disco es compartir, eso no existe. La gente ahora ni siquiera sabe quién toca el tema, ni cómo se llama el tema, porque no interesa. Claro. No interesa. Menos el compositor y menos el arreglista. No, me interesa. O la gente, antes sí, uno iba pues a un bar, te ibas a Alto Bar, acá a Surquío, te metías acá a cualquier bar en Breña de buena salsa, o al Callao, te ibas al Sabroso, y estaba la música, era la cortina sonora de fondo, pero era la cortina que te propiciaba, si bien el baile, también el conversar, el de partir. Ahora no, uno va a una discoteca de muchachos y la música es estruendosa, no se va ni a hablar. Porque la idea es aturdir a la gente, la idea es que la gente no piense. Y esto no es gratuito, señores, ya sabemos cómo van las cosas. Bueno, y donde el concierto empieza a las 3 o 4 de la mañana, o en algunos casos 5 de la mañana está saliendo el artista. Hay algo significativo. Complicadísimo. Se da cuenta de un detalle. Hoy en día los jóvenes van a los conciertos a firmarlo con el celular arriba. También. Dice, ven la realidad a través de un dispositivo. No, siempre ponen una cortina, mediatizan el acercamiento a la realidad. Porque hablaba de eso, esta es mi cápsula, es mi vida, es para mí. Y lo más triste es que acaba la canción y nadie aplaude, pues, porque estamos el cámara en la mano. Sí. Cuando la gente quiere un aplauso, como diría Roberto Roena, en el tema del aplauso justamente. Así es, pues ha cambiado el público. Por eso veo, Daniel, un poco difícil. Sí, la buena música va a existir, pero la gente que nos gusta, lamentablemente. Pero que vuelva a ser algo masivo, lo veo bastante complicado. Ojo, y esto igual es en el rock, en el buen rock. Igual es en el buen jazz. Cuidado, también es lo mismo. Los grandes grupos míticos de los 70 de rock, los que quedan, viven del recuerdo. ¿Hace cuántos años que no graba un disco Rolling Stones? Led Zeppelin no graba un disco hace 40 años. Y siguen dando giras, claro, se murió también el baterista, pero siguen dando giras, y tocan Cadera al Cielo, y tocan Hollow Low, y van a tocar todavía lo mismo. Igual el grupo Yes, tocan lo mismo, porque viven del recuerdo ya, es un recuerdo para su gente que los ha seguido toda la vida, porque a la gente nueva, la muchachada, no le interesa. Claro, porque no le interesa, ¿no? Pese a los problemas que mencionamos en la salsa, justamente en este comportamiento del público, quizás de ahora con la salsa, yo he visto en grupos de rock, efectivamente, lo que mencionas, que miran con cierto celo a la salsa, porque dicen, ustedes por lo menos el Gran Combo sí vemos que sí sacan nuevos temas, o por lo menos sacan los discos, están ahí, o tienen grandes conciertos con 20, 30 mil personas, más frecuentes que en el rock. Pero yo me quedo en otra orilla y digo, pero no es que no es tan bonito como parece, pero bueno, algo quedará, pues, algo se estará haciendo todavía de otra forma en la salsa, y como lo mencionábamos, están estos jóvenes que están en Puerto Rico haciendo un trabajo interesante, y bueno, también los artistas aquí en Perú, que más allá de la crítica del cover, están por ahí trabajando, y bueno, hay muchos puertorriqueños que miran con buenos ojos el trabajo de los jóvenes aquí, ¿no? O sea, de repente en la parte en cuanto a producción musical y todo el aparato comercial, no se va a repetir a lo que se hizo en los 70, ¿no? Pero lo que no se puede negar, por ejemplo, y en lo que muchos coinciden, también personajes del extranjero, es que, por ejemplo, acá en la salsa, en el Perú, en estos momentos, en la radio está sonando más la salsa, se escucha más orquestas peruanas, así sea cover o no sea cover, lo que hagan, pero se está escuchando más. También de repente parte de ahí, ¿no? O sea, de qué cosa es lo que te ofrecen las radios, en este caso, para que un género, un ritmo, lo que sea, empiece a tener un poco más de fuerza, ¿no? Bueno, antes que nada, me olvidaba una cosa. También hace no mucho dijo Willy Colón que hay que redefinir también el término de salsa, porque lo que se saca, por ejemplo, sería música tropical, pongamos, música de baile, pero salsa es un espíritu, es un concepto, como decía, y eso ya no existe, el concepto de salsa, no existe. No quiero citar nombres, pero lo que se saca es música para bailar, música tropical para bailar, bien hecha, correcto, muy bien, pero eso no es salsa. Salsa es otra cosa. Salsa es
es una actitud, es un compromiso hasta social. Eso era la salsa, ahora no. Repito, porque la música tropical, lo que se le llama salsa ahora, es música para el fin de semana, para la discoteca y para la cerveza. Eso es lo que le llaman ahora salsa. Antes no era así. Y ahí sí quizás sueno radical, pero bueno, es mi generación también, es la época que he vivido. Quizás claro. Es subjetiva mi opinión. No quizás, es subjetiva mi opinión, es subjetiva, ¿no? ¿Pero cree que se puede rescatar algo de esto que se está haciendo ahora o cree que definitivamente no hay nada que rescatar? No, también hay una cosa también que nos hacemos siempre acá, el gusto musical es individual y parte de cada uno. Uno diría, el Perú, que es un país andino, ¿por qué? Acá hay muchos salseros ortodoxos que creen, no, que acá a la gente le tiene que gustar la salsa. No, señores, cada quien baila al ritmo que le parece mejor. Es diferente, no, que en Colombia hay más salsa, que en Venezuela hay más salsa. Quizás por factores también climáticos, de fenotipo, es más Caribe, acá somos más andinos. Por eso es que acá ha pegado más la cumbia. Y siempre lo he dicho toda la vida, y está el testigo Eduardo Olivia. Con él fuimos a un concierto en Ventanilla, que se presentaba el Gran Combo. El Gran Combo todavía estaba con Charlie Aponte, todavía estaba Papo Rosario, y Rivas. Y el Gran Combo teloneó al Grupo 5. Eso es la verdad, está Eduardo el testigo. Y la gente deliró al Grupo 5. Está el Gran Combo, señor, la Universidad de la Salsa. Porque el público ha cambiado. Bueno, es que somos, Rigoberto, pues también el país de todas las sangres, ¿no? Recuerdo a inicio de los años 90 hubo mano a mano en la Carpa Grau entre el grupo Guinda, la cumbia, y el Gran Combo de Puerto Rico, justamente. Y además, ¿quién promocionaba esa presentación? Radio Inca, a inicio de los años 90, radio abanderada de la cumbia. Claro, ¿no? También recuerda en el Estadio de Alianza los Chapis contra Aníbal López. Claro, mano a mano. Claro. Y Aníbal López es el mal parado. Yo creo que esa conexión, sí, Daniel. O sea, yo creo que el tema no solamente va por el hecho de que seamos el país de todas las sangres, como se quiera decir, ¿no? Sino es por el hecho, por ejemplo, en Puerto Rico, ¿no? En Puerto Rico ellos pueden escuchar el tema de la música tradicional, la bomba, la plena, lo que sea, escuchan la salsa, pero también viene el merengue, ¿no? O sea, el merengue también agarró muchísima fuerza en Puerto Rico y eso ya es un tema simplemente de no sé si de los gustos o finalmente de lo que funcione comercialmente para las emisoras y lo que quieran impulsar. La migración también, ¿no? Recordemos la presencia dominicana en Puerto Rico es muy fuerte. Claro. Y el merengue no deja de ser música caribe tampoco, pues. Es una conexión más cercana. O sea, pero yo creo que eso escapa de o sea, el tema de las fronteras también uno no lo puede controlar, ¿no? Finalmente uno escucha lo que a uno le gusta. Mire, bueno, y más allá de la condición del Perú como país andino, también recordemos la inmensa franja costera que tenemos y que pues mucho de esto ha llegado por los puertos, ¿no? Se habla además del puerto del Callao, etcétera, y de la idiosincrasia, de las particularidades del habitante del Callao tan extrovertido, etcétera, y de los barrios tradicionales de Lima conectados más bien con el desborde para la celebración y la jarana y el mambo de los años 50, que aquí fue pues importantísimo, y de esa Lima vigorosa económicamente, sobre todo en los años 50, donde culturalmente estábamos al nivel de Buenos Aires, La Habana y México, ¿no? O sea, hablemos de estas 4 ciudades en los años 50 y que rebota con fuerza todavía en los años 60, pero que baja mucho en los 70. Y además, yo por referencia de mis padres, me han contado, y gente ya de edad, antes acá en una fiesta en Lima no se escuchaba solamente Matancera y Pérez Prado. Se escuchaba música criolla, se escuchaba música andina, se escuchaba cumbia, cuidado. Todos los gustos se compartían. No había ni, pues, no, estos solamente rock, solo salsa, solo esto, no. Se compartía. Hasta los años 60 en las fiestas se escuchaba de todo. Esa es la verdad. Había tolerancia, por así decirlo, ¿no? Pero no, a lo que voy es que no, pues, acá la salsa, el mérito de la salsa en el Perú en todo caso fue que acá hubo un grupo no muy grande de gente como los Lucho Rospigliosi, Carlos Loza, Leandro Aparicio, Jorge Bancayán,
Nico Estrada, que en verdad es poca gente, pero que tuvieron el ímpetu y las ganas y el cariño a esta música y le permitieron generar un espacio para la salsa. Eso es la verdad. Gente que hizo, gente como Papo y su combo en el Callao, o el combo de Loza, hubo varias orquestas y buenas orquestas de salsa, gente como Urbano Coya en el Surquillo. Acá hubo gente que por amor a la música, generaron el espacio para la salsa que hubo acá en los 80 ya como moda. Porque en el Callao siempre había orquesta de los años 60 también, cuidado. Claro, claro. Incluso sí, acá en el Perú han grabado Camilo Azuquita, ha grabado Chirico Dávila, y antes acá ha grabado discos Miguelito Valdés, Babalú, aquí en el Perú, claro, acá en sellos peruanos. De ahí la importancia que tuvo recalcar, la importancia que tenía el Perú, hace 60 años, que parece mentira ahora, ¿no? Claro. El Perú era, quizá también por la moda, porque acá había una clase media limeña que también imponía sus gustos y la gente, por no quedarse atrás, de repente aceptaba algo que no le gustaba, pero para estar a tono no se dejaba llevar, puede ser también. Pero de que había una presencia acá fuerte siempre de la música afrocubana es innegable. Que se compartía con otros géneros. Una vez entrevistando a Nelson Pinedo, discúlpame Daniel, justamente para cerrar esta idea de la condición geográfica del Perú, lo entrevisto a Nelson Pinedo y una de las primeras cosas que él me dice es: de Perú, caramba, Lima, la ciudad más caribeña de Sudamérica. Mira, ese concepto me llamó mucho la atención de Nelson Pinedo. Lima, la ciudad más caribeña de Sudamérica. Claro, ustedes saben que justo en la década del 70, Masucci quiso llevar la salsa a toda América Latina, pero no entró a la Argentina, no entró a Chile, no entró a Brasil. Incluso la ponceña con Celia Cruz estuvieron en Brasil. Hay un video que está por ahí circulando y no entró la salsa a Brasil. Interesante. Y no entró en Chile ni entró en Argentina. Y en Argentina, en Buenos Aires, salían los discos de Fania. También salían en Chile. Y no entró la salsa. Sí. Wow. Se quedó acá nomás, hasta el Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Hace un momento, Rigoberto, tú mencionaste una palabra: tolerancia. ¿Tú crees que de repente la falta de tolerancia por parte de los salseros ortodoxos a la salsa que se empezó a hacer del mediado de los 80 en adelante le hizo daño también a que de repente el género caiga un poco? No, porque acá siempre la salsa siempre en el Perú la salsa fue un reflejo de lo que pasaba afuera siempre. Acá se empieza, incluso acá las orquestas peruanas empiezan a grabar en salsa, porque afuera estaba Willy González, estaba como Tochaney, estaba David Pavón. Eso es la verdad, no tanto así. Además aquí hay una cosa también que es bueno decir las cosas. Yo tengo mucho tiempo metido en este tema de la salsa, y acá pues hay muchas motivaciones por las cuales la gente se acerca a la salsa. Están los que se acercan a la salsa porque les gusta, la disfrutan. Están los que se acercan a la salsa para hacer negocio también. Y acá hay mucha gente también que es legítima su opción, ve la salsa como negocio. Entonces lo que esté de moda se graba y no interesa, no importa. Claro. Y lamentablemente hace un rato nos referíamos a que acá, pues, en la década del 70, que es la época de oro de la salsa en Nueva York, los discos acá en el Perú no salían editados. Y los pocos que salían pésimamente editados. Recuerdo claramente la compañía Dinsa y la compañía Infopesa. Era una vergüenza cómo el disco salía editado. El disco salía hasta rayado acá. El disco salía rayado. Yo tengo los discos como prueba ahí, los tengo guardados. Entonces, acá también generó eso, que el público peruano no se acostumbraba a recibir un producto de calidad. Por eso en el Perú nunca hubo un mercado para comprar discos de salsa. Yo recuerdo en Héctor Roca, en los 80s, los discos de Eddie Palmieri se remataban. Y nadie más, ni los coleccionistas no me dejan mentir. Porque acá no había mercado para la salsa. Acá la gente no compra salsa. Nunca ha comprado. A diferencia del rock. La gente acá sí compra rock, sí consume rock. Por eso los conciertos de rock que se llenan acá, las entradas son carísimas. Y se llenan. En salsa son baratas, y yo estoy cansado de ver en los hoteles a mucha gente que va al hotel a cobrar una entrada al músico para entrar gratis. Porque acá la gente no quiere apoyar. El apoyo viene por ahí. Compro el disco, voy al concierto. Si me gusta algo, lo apoyo. Pero acá la gente no lo hace. No lo hicieron con la salsa dura, no lo hacen con la balada, con la salsa comercial, y no lo hacen ahora con lo que está de moda, con lo que vivimos música tropical.
no hay apoyo. Pocos son los que consumimos el producto, ¿no? Y es verdad, es un vicio caro la música. Como todo vicio, es caro. Es caro. Ese vicio que mencionas, ya, en los 80 tuvo picos bastante fuertes, sobre todo en el Perú, en la década, hablando de décadas, ¿no? Por ejemplo, Héctor Lavoe en la Feria del Hogar, la Feria del Hogar en sí, reuniendo el año 84 a Rubén Blades, Celia Cruz, Rubén Blades, Celia Cruz y Cheo, con la orquesta Aníbal López acompañando, pero además el concierto multitudinario del Grupo Nietzsche en el Campo de Marte, las visitas de Frankie Ruiz, de Gabino Pampini, etcétera, etcétera. Ese movimiento ochentero en Salsórbos con la Máquina del Sabor, como Soy Calidad, en el RIMAC, la Máquina de la Herradura, el Latin Brothers, en fin, todo eso configuraba una década del 80, pues además donde el país atravesaba por un problema social fuerte con el terrorismo, pero sin embargo se consumía yendo a estos locales. Claro. Eso indicaría que los 80 puede catalogarse como la década más importante de la salsa en el Perú. No, definitivamente, ya lo dije, en el Perú la salsa se pone de moda en los 80. En los 80s llega ya a Lima, viene por segunda vez Willy Rubén, llega Ismael Miranda, llega Tito Puente. Tito Puente viene a Lima 2 años nuevos seguidos al Hotel Sheraton, 80 y 81. Estuvo acá, hablaba hace un momento, Soy Calidad en el Rema, acá estuvo Tommy Vivencia. Acá vino Frankie Ruiz, vino Pampini, estuvo Nietzsche, Héctor Lavoe, que consejero multitudinario. Empezó a venir todos los años Oscar de León. Vino Tito Puente con Celia Cruz a la feria, que fue fabuloso ese show. Celia Cruz venía por su cuenta. Fue una cosa. Hubo un gran acá movimiento en la salsa, es verdad, y salían los discos, se compraba, sí. Esto duró, claro, a pesar del problema social, el terrorismo de esa época. Hay que recordar también que hasta el año 87 vivimos en una burbuja, pues. Acá los gobiernos de esa época, pues, por un afán de populismo, aguantaron los precios hasta que la cosa reventó después del 87. Y ahí empezó la tristeza del país. La Mamosa Martinita. Antes había plata. Claro. Yo me acuerdo, antes del 87, uno compraba los discos. Acá salían los discos de Gilberto Santa Rosa, editados en el Perú. Gilberto Santa Rosa. Salían todos los discos que sacaba el Gran Combo, salían en el Perú. Salía todo lo que hacía Nietzsche, todo lo que hacía Oscar de León. Salían todos los discos, toda Dimensión Latina salía acá. Es increíble. Y todo eso, y parece un sueño todo eso. Parece que no hubiera existido. Parece que no hubiera existido. Increíble. Y las radios sí te ponían esa música, ¿no? O sea, televisión, aparte de Maestra Vida, que en Canal 4 pasaban salsa, en Canal 11 pasaban salsa, habían programas especializados en televisión, en Canal 4, en el 7, en el 9, que era Maestra Vida, y en el 11. ¿Y crees que eso es lo que falta, Rigoberto, ahora? ¿O crees que ya no va a haber gente para que recepcione esos programas? Ya cambió el tiempo, mira, Daniel, cambiaron los tiempos, ahora entro a mi máquina y veo lo que quiero. Yo no tengo que ver un programa de televisión. Además, insisto, a la gente ahora no le importa, no le interesa. Venga, no, está en blanco y negro, lo cambian. Así de simple es. Ven un video de Machito de los años 40, no, está en blanco y negro, lo cambian. Yo eso lo he comprobado. O venga, ni saben que es Héctor Lavoe, pero si está en blanco y negro lo sacan. Es Héctor Lavoe, a ver, Héctor Lavoe, como Héctor Lavoe todo el mundo es lavoísta ahora, pero en blanco y negro no lo quieren ver. Ha cambiado el público, lamentablemente. Signo de los tiempos, repito, así es. Nos queda vivir de cada quien, insisto, la música es una pasión personal que sin embargo es compartible, eso es lo bonito. Lo puedo compartir. Bueno, muchas. Sí, yo creo que vamos redondeando entonces la idea de esa explosión de salsa en la década del 70 en Nueva York y cómo se disfrutó eso aquí en los años 80. Muchas gracias, Rigoberto, por ilustrarnos, por compartir tus conocimientos. Yo por lo menos he quedado ya convencido de algunos conceptos. Imagino que la gente que nos va a escribir y que está viendo esta primera edición de El Bueno, el Malo y el Feo, que no sabemos quién es quién, que ya el público lo dirá, quede con expectativa para una segunda edición, Daniel. Sí, igual, muchísimas gracias, Rigoberto. Muy como para absorber muchísimas cosas de esta conversación que hemos tenido, y también supongo que el público lo hará de la misma forma. Muchísimas gracias, Martín. Ya estamos conversando.
Gracias a ustedes y un fuerte abrazo a los seguidores de Salserísimo Perú. Bueno, muchas gracias, amigos, y los invitamos para que la segunda edición de El Bueno, el Malo y el Feo nos acompañen con un tema que esperamos también sea de su agrado. El próximo tema va a ser ¿Es Rubén Blades el compositor más importante de la salsa? Bueno, nos vemos. Chao. Chao, muchachos. Chao.